Para dar inicio al proceso de inscripción del proyecto Bono Alimentario, se debe contar con el documento de identidad de la persona que se va a inscribir y el de las personas que conforman su hogar, para que puedan reportar su fecha de expedición, número de documento, nombres completos y fecha de nacimiento. Además, tenga a la mano la cuenta de servicios u otro documento donde relacione la dirección completa de la vivienda. Ingresamos por la página principal de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, das clic en el enlace y encontrarás el formulario que está dividido en varios módulos. Iniciamos con la lectura de la política de tratamiento de datos, la cual informa acerca del manejo que se dará a los datos consignados en el presente formulario. Esta es necesaria para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Acepto el tratamiento de la política de datos? Con dos opciones de respuesta. Si acepto, continúa el diligenciamiento del formulario y se le da clic a Siguiente. Por lo contrario, si selecciona la opción No, finaliza la postulación y no podrá continuar con la inscripción. El primer módulo que vamos a encontrar es la identificación del titular. Hay que tener en cuenta que se deben responder todos los campos que tienen el asterisco en rojo, porque son de obligatorio diligenciamiento en el proceso de inscripción. Continuamos con la pregunta número 2, que es seleccionar el tipo de documento con el que cuenta el titular. Aparece un menú desplegable donde está la cédula de ciudadanía, extranjería, cédula venezolana, pasaporte, entre otros, donde puede escoger la opción que identifique al titular. En el siguiente campo vamos a digitar el número de documento tal cual aparece en el documento de identidad sin usar espacios, ni puntos, ni comas. Luego vamos a ingresar la fecha de expedición del documento, la fecha de nacimiento del titular, donde va a aparecer un menú donde se va a ingresar primero el año, después el mes y de último el día. Luego vamos a escribir el nombre tal cual aparece en nuestro documento de identidad. Por favor, no use abreviaturas ni apodos. Están los campos de primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Ingrese uno a uno tal cual aparecen en su documento de identidad. El siguiente campo es indicar el número de teléfono donde lo podremos contactar. Vemos que en la celda aparece una referencia de rangos entre 600 y 300. 300 es por el prefijo del celular y 600 quiere decir que se debe colocar el prefijo 604 antes de colocar el número de teléfono fijo. Este campo es muy importante porque es el número donde lo vamos a estar contactando en caso de quedar seleccionado. En el siguiente campo se pide un número de teléfono adicional en caso de que en el número anterior no lo podamos contactar. Después vamos a pedir su nacionalidad, sea colombiano, venezolano u otra. El sexo registrado en su documento de identidad, están las opciones de hombre, mujer, intersexual, indefinido o sin dato. Luego encontramos su orientación sexual, también hay un menú desplegable con el tipo de orientación en el que usted se identifica. Luego, de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgo, seleccione usted en cuál se identifica, si es afrodescendiente, negro, palenquero, raizal, rongitano, indígena, entre otros. Si es una persona que tiene alguna discapacidad, va a aparecer el menú entre sí y no. Si selecciona sí, aparecen los tipos de discapacidad, si no, se continúa con la siguiente pregunta. Si ha sido víctima del conflicto armado, igual que en discapacidad, se selecciona sí y no. En el caso de seleccionar sí, aparecen los tipos de hechos victimizantes. En el siguiente campo vamos a ingresar el último nivel de escolaridad que aprobó. Nuevamente aparece un menú desplegable si aprobó preescolar, bachillerato, técnica, es profesional o no posee ninguno de ellos. La siguiente pregunta es para saber qué ocupación ha tenido en el último mes. Encontramos que si ha sido empleado dependiente, independiente, informal, por días o es estudiante o ama de casa. Ahora visualizamos la pregunta que indica el tipo de afiliación en salud que posee el titular, si está en el régimen contributivo, subsidiado, especial o no posee ninguno. Y por último, en esta sección está la pregunta de si usted se identifica como una mujer cabeza de hogar. Aparece la descripción y ya se selecciona la respuesta según su caso. Una vez tengamos todas las celdas completa y correctamente diligenciadas, pasamos al siguiente módulo. Si falta información, nos aparece en rojo la celda pendiente por el dato. Diligenciamos y damos clic en Siguiente. El siguiente módulo es el módulo de la información de la vivienda. La primera pregunta es si la casa donde vive es propia, familiar, rentada o prestada. Luego, el estatus socioeconómico donde se encuentra la vivienda, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La comuna
el barrio y automáticamente van a aparecer los barrios de la comuna que usted seleccionó y damos clic en siguiente. Continuamos ahora con la dirección de la vivienda. Pero antes aparece la pregunta de si su vivienda tiene nomenclatura. En el caso de decir que no, se habilita una celda de referencia para que usted escriba el sector donde está ubicada la vivienda. Y si la vivienda tiene nomenclatura, se van a habilitar los campos para que usted ponga en la parte de vía, si es calle, carrera, diagonal, avenida, luego el número, si el número viene acompañado de una letra, se pone, de lo contrario, déjelo vacío o seleccione no aplica. En el campo de orientación es que si su dirección, aparte de tener la letra, tiene la palabra norte, sur, este o oeste, selecciónela o de lo contrario, elija la opción no aplica. Pasamos a escribir el siguiente número y por último el complemento, que es donde se especifica si usted vive en un bloque, una urbanización, un apartamento, casa o algún interior. Verificamos que toda la información esté correcta y damos clic en siguiente. Ahora vamos a empezar el módulo de información del hogar. La primera pregunta que nos vamos a encontrar es si su hogar cuenta con Sisbén del distrito de Medellín. Responda sí o no dependiendo del caso. Luego, ¿cuántas personas conforman su hogar? En este campo, inclúyase. Debemos escribir en números la cantidad de personas que tiene el hogar, con dígitos que van desde el 1 hasta el 10. Debe tener en cuenta que si vive solo, solamente se pone el número 1. Pero si su hogar está conformado, por ejemplo, de esposo, hijo y usted, entonces serían 3 personas. Continuamos con la pregunta de si alguien en su hogar requiere un cuidado permanente debido a una enfermedad grave o discapacidad. Respondemos sí o no, dependiendo del caso. Luego, ¿cuántas personas requieren un cuidado permanente debido a esta enfermedad grave o discapacidad? Si no se requiere de cuidador, pasamos a la siguiente pregunta de si alguien en su hogar está en estado de embarazo. Seleccionamos sí o no, dependiendo del caso. Por último, en caso de que sea seleccionado como participante, puede asistir a la entrega del bono alimentario, al encuentro presencial y demás actividades convocadas, se debe elegir sí o no. En el caso de no, se habilita una celda que dice los motivos por los cuales usted no puede asistir a la entrega del bono, ya sean problemas de salud, discapacidad, porque estudia, trabaja, no le gusta u otra. Y la última pregunta es si en su hogar hay menores de 18 años. Se elige también entre sí y no. Damos clic en siguiente e ingresamos al módulo de información de acceso a los alimentos. Se deben leer muy bien las preguntas y responder basados en lo ocurrido en el último mes. Además, si la pregunta anterior se respondió con un sí, que habían menores de edad, se habilitarán 15 preguntas. En caso contrario, responderá las primeras 8. Empezamos a leer muy bien las preguntas y respondemos sí o no, dependiendo su caso. Si en el último mes por falta de dinero u otros recursos se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar, si en el último mes por falta de dinero u otros recursos en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable, si había poca variedad, si alguien o usted en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar, si algún adulto de su hogar comió menos de lo que debía comer. Seleccione sí o no la respuesta que sea correcta dependiendo de la realidad que tuvieron en su hogar en el último mes. Las últimas preguntas son dirigidas a los menores de edad. Finalizada la encuesta, damos clic en siguiente. Por último, tenemos el módulo de información de los integrantes del hogar. Para dar respuesta debemos tener la información de tipo y número de documentos de integrantes del hogar, también las fechas de nacimiento y los nombres completos. Iniciamos con la pregunta del tipo de documento de identidad. Nuevamente está el menú desplegable con los tipos de documento de identidad. Luego vamos a ingresar el número de documento de identidad tal cual esté en el documento y luego pasamos a colocar el nombre completo. Seguimos con la fecha de nacimiento seleccionando el día, el mes y el año. Luego, ¿qué parentesco tiene ese integrante con usted? Donde va a aparecer un menú desplegable donde se selecciona qué tipo de relación tiene. Y por último, si este integrante presenta alguna discapacidad. Si selecciona sí, nuevamente se despliega un menú con los tipos de discapacidad. Y si selecciona no, se termina ese registro. Por último, encontramos ingrese otro integrante del hogar o finalice la inscripción. Si en el ítem anterior usted respondió que conformaban 4 personas su hogar, debe registrar las otras 3 personas. Recordemos que solo vamos a relacionar los datos de los integrantes del hogar ya que el titular se encuentra previamente inscrito. En el caso de que el preinscrito viva solo, se debe diligenciar nuevamente los datos del titular, ya que este campo es de carácter obligatorio.
Al terminar de diligenciar todo el formulario y dar enviar, aparece la siguiente leyenda. Su postulación fue exitosa. El diligenciamiento de este formulario no garantiza que sea seleccionado como beneficiario del bono alimentario, debido a que los datos aquí solicitados serán analizados para identificar a la población más vulnerable. Los cupos son limitados, dependen de la disponibilidad del recurso priorizado en cada comuna y o corregimiento, en el marco del programa de planeación local y presupuesto participativo. En caso de ser seleccionado como beneficiario, el operador lo contactará para brindar mayor información.